Bueno, en este programa de semanario nos vamos a hacer un lugarcito aparte para homenajear a los médicos. El 3 de diciembre ha sido el Día del Médico. Bueno, por supuesto que nosotros honrados con los grandes médicos capaces que tenemos en la República Argentina, y con nosotros José Pablo Sala, que es el director médico del Instituto Modelo de Cardiología. Lo hemos elegido en representación de tantos médicos argentinos, médicos cordobeses y tan buenos. Gracias por estar acá, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, este es un homenaje, pero también con muchas preguntas, ¿no? Sobre todo en relación a cómo viene cambiando justamente el trato entre el paciente y el médico. Antes alguien tenía una dolencia y sabía que tenía a tal médico de cabecera al cual recurrir, y él era el que disponía qué debía hacerse. Sin embargo, ahora mucho ha cambiado eso, ¿no? En realidad el médico de cabecera debería seguir existiendo. Ahí está. Siempre tendría que haber como si fuera un conductor, un timonel, porque el paciente puede tener distintos problemas, pero es uno solo. Exacto. Entonces, a veces el paciente elige especialistas y no siempre elige bien. Entonces, en general yo diría, debería tener un clínico de cabecera o un cardiólogo. Las mujeres generalmente van al ginecólogo desde chiquita, o por la menstruación, o por si no quedan embarazadas, lo que sea. Son más proclives a tener una médica o un médico. El varón no tanto. El varón generalmente espera tener problemas, pero lo correcto sería tener un médico de cabecera que lo oriente para que de esa manera sepa exactamente qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir, si tiene que hacer interconsultas o no. ¿Cómo es el nivel de los médicos hoy en la Argentina? ¿Son tan capaces como acabo de decirlo en la presentación, o estamos a alguna distancia de formaciones de médicos foráneos? No, yo creo que la Argentina siempre tuvo buena medicina. Lo que pasa es que sí puede haber las diferencias de lo que es la tecnología, pero no tanto. O sea, por supuesto habrá hospitales en Estados Unidos que se invierten a lo mejor $100 millones en un hospital o más, pero no quiere decir que la Argentina no pueda alcanzar. Por ejemplo, en nuestro caso, el año pasado nosotros acreditamos el chest pain, que se llama el dolor de pecho, por el Colegio Americano de Cardiología, y este año insuficiencia cardíaca. El año pasado era la primera institución en Latinoamérica, y este año en insuficiencia cardíaca es la primera fuera de Estados Unidos. No es un trabajo fácil, no es algo imposible, pero es un trabajo duro, pero se puede lograr a pesar de estar. Es más, uno de los responsables, que es Javier, uno de los cardiólogos nuestros, fue a la Universidad de Ohio, porque hay otra cosa más, que es todo lo que es procesos hoy en Argentina, está empezando a desarrollarse, que es un poco aplicar la tecnología de las empresas automotoras de hace 20, 25 años en Japón. En medicina también se está haciendo, ya de hace 10, 15 años en Estados Unidos, y en Argentina está empezando a hacer. Nosotros hacemos ya 6 años que vamos trabajando en eso. ¿Por qué? Porque los procesos hacen que mejore la atención médica, mejoran los resultados. Mejoran los resultados, pero digo, el contacto, ese encuentro personal, a lo mejor de la primera cita entre paciente y médico, eso no ¿qué ha pasado con eso? No se debe perder lo que sería la relación médico-paciente. Exacto. Sigue teniendo vigencia a pesar de los robots, a pesar de las computadoras, a pesar de toda la inteligencia artificial. O sea, no es fácil reemplazar eso, porque el médico tiene que interrogar, el médico tiene que examinar, el médico tiene que conocer al paciente. No puede ser que sea todo a través de estudios o de tecnología. El conocimiento una cosa es hacer un diagnóstico de enfermedad y otra cosa es el enfermo. El médico debe conocer al enfermo, eso no se puede perder. El juramento hipocrático, ¿no? Imagino que es deberse en cuerpo y alma de alguna manera a la profesión. Sí, ese juramento hipocrático empezó como 300 años antes de Cristo, y bueno, después se fue adaptando, pero en los últimos tiempos sigue teniendo vigencia el que el médico debe salvar la vida o debe dedicarse en su profesión a la vida o a la salud del paciente. Por eso no es
claro el juramento hipocrático si el médico no trata de salvar la vida. O sea, y la relación médico-paciente otra vez también tiene que estar presente, la confidencialidad, o sea, el secreto médico es algo que se debe mantener a pesar del paciente fallecido. Lo mismo que un médico, por más que esté bajo amenaza, no debe cambiar el criterio de tratar de no hacer daño a un paciente. Supongamos en los casos que acá han sido bastante complejos y muy difíciles, los médicos que se prestaron, aunque sea bajo amenaza, no estuvieron de acuerdo a responder a ese juramento hipocrático. Y doctor, ¿a quién le debe su profesión o ha sido vocación innata de chico o alguien en la familia? Generalmente uno tiene un maestro también muchas veces. Cuando uno es joven, sí. uno tuvo una formación un poco de servicio. Yo fui a la Acción Católica, fui a la escuela de guías con los jesuitas. Entonces a uno le parecía que tenía que servir al prójimo. Y dentro de lo que era servicio al prójimo, a mí en la parte de orientación vocacional me salió ingeniería química, para mí era muy fácil matemática, pero yo veía eso que no era lo que a mí me interesaba, que era esa relación que la medicina da, que es casualmente el médico-paciente y paciente-médico. Y eso fue lo que a uno lo decidió, y cardiología es una de las especialidades que más tiene que ver con eso. Recién le preguntaba al doctor cuán mal le puede hacer el estrés al corazón, cuán mal le puede hacer una depresión que a lo mejor una persona esté pasando, una mala situación económica, un mal de amores también. Digo, ¿influye? Ciertamente me decía que sí. Sí, influye mucho el estrés y sobre todo puede haber, o a veces tiene que ser cierta predisposición, no todo. Pero hay pacientes que no tienen otro factor de riesgo que el estrés y han tenido un infarto o han tenido una muerte súbita. El tema es siempre mantener un equilibrio en la vida. Yo siempre digo, un poco siguiendo a los psiquiatras, hay que aprender a tener el equilibrio entre el sí y el no. Si uno se bandea para el sí, va a estar siempre, yo diría, del lado que no corresponde. Y si uno está en el no, va a estar en la depresión, tampoco. Entonces ese equilibrio... Pero es un trabajo que tiene que ser diario, no es algo que uno lo va a comprar y ya está. ¿Se sigue confiando tanto en el médico? Digo, porque otrora mucha gente iba al médico no solamente para hacer una determinada consulta física, sino también por una necesidad de diálogo, ¿no? Porque a lo mejor la relación en otro momento era distinta. ¿Se sigue venerando al médico como pasaba en otros tiempos? Yo diría que sigue habiendo la necesidad de la consulta médica, inclusive muchas veces. Hace poco, en un videíto que tenemos en el instituto, un paciente dijo que él cuando va y lo ve al doctor Balestrini ya se siente bien, se lo cura. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la relación, por supuesto que el médico también se tiene que ganar la confianza, porque el paciente se entrega al médico. Tiene que haber un tema de confianza y tiene que haber un tema de conciencia. O sea, el médico tiene que ser consciente de que ese paciente de alguna manera está bajo su dependencia de orientarlo, de aconsejarlo, de prevenirlo, y esa es una tarea que verdaderamente lo único que exige es responsabilidad, porque si uno no es responsable, por eso el médico debe seguir estudiando, por eso el médico debe seguir observando, por eso el médico debe seguir investigando. O sea, el médico que se queda es un médico que se viene para abajo, digamos. O sea, nunca uno debe dejar de aprender. La curva de crecimiento en aprendizaje no termina nunca. Bueno, me quedo con mucho de lo que ha dicho, doctor, pero sobre todo con el equilibrio entre el sí y el no. Habrá que aplicarlo en casa seguramente. Es correcto, ¿no? El equilibrio entre el sí y el no. Eso se debe aplicar hasta en el matrimonio, con los hijos, con los vecinos. O sea, yo a veces escucho mucho el tema de la convivencia. La convivencia es una cosa que tiene que crear cada uno, tiene que poner su parte. Y no se puede estar creyendo que yo tengo un escrito del año pasado, no se puede creer el mismo médico, el rey de la creación. Uno tiene que ser con vocación de servicio, y la vocación de servicio es casualmente pensar en el otro, no pensar en uno. Y eso se demuestra en la práctica diaria. Gracias, doctor. Mi admiración profunda a usted y a todos los médicos que honran, por supuesto, nuestro país. Muchas gracias. Al contrario. Nos estamos yendo y fíjense el detalle o la palabra que ha sido absolutamente nombrada durante toda la noche. Tiene que ver con la convivencia. Bueno, ojalá aprendamos, ¿no? Puede ser un deseo, ¿por qué no?, para fin de año. Chau.
Que descansen, nos queda el domingo y el próximo sábado acá estaremos. Adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.